Amigos, hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Gamonal, compilador del Decálogo Universal. Y si revisamos el Decálogo Universal, encontramos cosas muy hermosas que están la vida del hombre, su vivencia, su comportamiento, qué es lo que tiene que asumir para que tenga esa paz y esa tranquilidad. Y como dice la Escritura, para que no muera en ella, sino viva en ella. Porque está escrito de Deuteronomio 11:1, y le recordarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos todos los días. O sea, vivir en ellos. ¿Por qué? Porque vamos alimentando nuestro entendimiento, vamos saliendo de la oscuridad hacia la luz, que si de la oscuridad hablamos de la ignorancia, a un conocimiento, a un entendimiento. Y eso es bueno. Y eso nos hace vivir. Y la mente también se agiliza. Por eso, queridos amigos, en esta tarde vamos a compartir concerniente lo que es la furia. ¿Por qué? Porque estaba revisando los consejos que compartió el conductor guía de nuestra congregación israelita, ¿no? El conductor de nuestra institución, me refiero Ezequiel Jonás Atahualpa Molina, que fue un 13 de marzo del año 2006, un día domingo en Longchang, o sea, ante muchos hermanos. Él se dirigió y recomendó. Entre esas recomendaciones encontramos muchos puntos importantes para nosotros. Él habló mucho de que el hombre es el centro de todas las energías positivas y negativas. Es como un vaso, tenemos un vaso de cristal, llegamos a verter agua pura, o como también podemos verter agua con veneno. Entonces el vaso se presta para ambos lados, se presta para el agua pura y también para el agua contaminada con veneno, se presta para ambos lados. De la misma forma también es el corazón del hombre, se presta para ambos lados, para lo bueno y se presta también para lo malo. Pero como somos seres pensantes, ¿no? Dios nos ha dado pues la vida, y tenemos el espíritu de vida, y también nos ha puesto una mente para pensar, no simplemente andamos como robots, no, nos ha puesto para pensar, reflexionar y tratar de mejorar. Y él hace ver que lo primero que aflora en el hombre es la impaciencia. O sea, no es paciente, no es calmado, sino la impaciencia. Como quisiera que todo sea al instante, ¿no? Como quisiéramos que todo se realice, todos somos demasiado impacientes. Y como no somos impacientes, se convierte en una mente ansiosa y nos convertimos en personas inseguras. A veces uno está enfermo, quiere que de la noche a la mañana esté sano. Quiere que de la noche a la mañana, ya quiero ser sano, imagínese, está impaciente. Y de repente, pues X motivos, acudió a la medicina científica, no le hizo efecto, se siente inseguro, o de repente pues a la medicina folclórica no le hizo efecto, se siente inseguro. De repente acudió a Dios, no hubo un bolsillo como debe ser, se siente inseguro. O sea que hay problemas. Esa impaciencia te lleva a ser una persona insegura y después terminas con la incertidumbre. Pues surge pues ya cuando hay esa impaciencia y esa inseguridad, surge lo que es la mente ansiosa, una persona ya se vuelve desconfiada porque no cree en nadie. Entonces ya no hay confianza y viene entonces la incertidumbre. Y la persona se convierte en una persona frágil. Ese es el problema. Y como se convierte en una persona frágil, ya viene lo que es el enojo y empieza a amargarse, empieza ya a renegar con todo el mundo, ya no.
porque ya perdió la confianza. E incluso hasta vuelve hasta malicioso, se convierte así la persona. Entonces ya hay conflictos. Ese es el problema que vine a recomendar, porque tenemos que ver la forma cómo controlar esa parte. Luego menciona que como ya la persona se vuelve maliciosa, porque viene de lo interior del hombre, porque como dijo nuestro Señor Jesucristo, lo que ingresa no contamina, sino lo que sale, y ya se vuelve una persona, digamos, torpe, y también contesta con torpezas. Ya no hay ese equilibrio, ya no, perdió o pierde. Vienen los pleitos, vienen las disensiones, porque ya se convierte en una persona insegura, una persona desconfiada, y una persona ansiosa, ya vienen los problemas. Ahora, como viene ya, se vuelve malicioso en todo, ya vienen las tentaciones de diferentes maneras, ya viene el aborrecimiento. Ahora viene el punto interesante que queremos hablar el día de hoy. Después viene de lo que es la envidia, ya se vuelve envidioso, cómo ellos avanzan, yo no avanzo, cómo si tiene tantos años vengo practicando la cosa de Dios y esto acaba de llegar porque eso es así, ya vienen las cosas. Como entra la ira, se vuelve una persona ya irritable, viene la ira, entonces viene el punto, lo que es la furia. Entonces hay una diferencia entre ira y furia. De eso vamos a hablar el día de hoy. Viene una diferencia entre ira y la furia. Son diferentes. No es igual. Y para eso vamos a buscar reflexionar el día de hoy concerniente a lo que estamos mencionando. ¿Ya? A esto les llaman los grandes pensadores que todo empieza, para todo, primero empieza lo que es la emoción. Pensemos por ahí. De la ira, que es diferente a la furia, se inicia todo primero en la parte de la emoción. ¿Qué es la emoción? Es la parte natural en que los seres humanos reaccionan en lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces viene la emoción. La emoción viene a ser como las olas marinas, van y vienen a lo largo del día. O sea, no van a pensar que vienen una sola vez al día, no. Van y vienen a lo largo del día. Y a medida que, si hablamos, por ejemplo, empezamos de la edad, desde el inicio, a medida que los niños y las niñas y adolescentes van creciendo, luego van a convertirse en adultos, su cuerpo y cerebro se experimentan grandes cambios. Es un natural sentir que hay emociones nuevas, o más intensas, o que aparecen o desaparecen, de los cuales nuestras emociones son la brújula para entender el mundo. Eso es así. Todo primero estamos movidos por emociones. Y dentro de esas emociones tenemos el miedo, la frustración, la tristeza, la alegría. Cuando hablamos del miedo sirve pues para estar alerta ante un peligro. Aparece la emoción, el miedo. Entonces nos permite tomar precauciones y hablar con alguien sobre lo que también, o sea, viene para tomar precauciones y sirve para estar alerta en cualquier peligro. Después viene la emoción de lo que es la frustración. Nos sentimos frustrados y no nos permite ver cuando las cosas no salen bien, no salen como nosotros queremos, nos sentimos frustrados. Entonces primero empieza lo que es la emoción. Después viene lo que es la tristeza, la reacción que podemos tener cuando algo nos conmovió. Puede ser por una pelea, puede ser por una pérdida de algún ser querido, o de escuchar alguna canción que nos trae muchos recuerdos. También nos puede traer cosas negativas o positivas.
Después viene esa emoción de la alegría, compartir lo que pienso, siento ¿no? Con alguien. Eso es, estamos hablando de las emociones. Entonces encontramos que las emociones influyen en nuestro pensamiento, influyen en nuestra conducta y también influyen en nuestra salud mental. Según la psicología, hablamos de las emociones, lo clasifican en 8 partes. La primera es la básica, es una respuesta a un estímulo, puede ser una tristeza, puede ser una felicidad, puede ser una sorpresa, al asco, algo que nos da asco, algo que nos da miedo, y lo que es la ira. Esa es la primera, lo básico. Después aparecen las secundarias, son las que siguen al segundo, causadas por normas sociales y normas morales. Por ejemplo, cuando experimentamos la emoción básica del miedo, después pueden sentir las emociones secundarias de la amenaza o enfado, esa es la secundaria. También hay las emociones, lo clasifica la psicología, hay positivas, se le conoce como la alegría, la satisfacción, la gratitud, que nos ayudan a sentirnos bien. Después lo clasifican con las negativas, que viene a ser el miedo y la tristeza. También existen las emociones ambiguas, es decir, que se conoce como las neutras. Ejemplo, una sorpresa no nos hace sentir ni bien ni mal, algo sorprendente, nos deja ahí estáticos. O sea, es la ambigua. Y también existe la estática. La estática es escuchar una música, por ejemplo. Nos podemos sentir felices o tristes, diferente a la felicidad y la tristeza, diferente. Eso es lo que llamamos estáticos. También existen las emociones sociales. Estamos hablando de la venganza, la gratitud, el orgullo, la admiración. Son emociones que sentimos respecto a otros individuos. Eso viene a ser las sociales. Ahora, las emociones instrumentales también existen, emociones forzadas. Esconde una intención, sostenerse a ciertos contextos voluntariamente para hacer que una parte de esa emoción tiene nuestra forma de comportarnos. Entonces tenemos las instrumentales. O sea que tenemos las primarias o básicas, las secundarias, las positivas, las negativas, tenemos las ambiguas, tenemos las estáticas, las sociales y las instrumentales. Eso es. Por ejemplo, en las escuelas, los docentes están más preocupados, por ejemplo, para enseñar a ser buenos profesionales, a convertirnos en personas emocionalmente inteligentes y sanas. Entonces, la inteligencia emocional ha demostrado ser una herramienta básica para que nuestra salud mental y convertirnos en personas mucho más preparadas para el día a día, para el trabajo, estamos hablando del deporte, de la educación, etc. Hasta ahí estamos viendo que todo empieza con la emoción. La emoción, algo que fluye en nuestro pensamiento, en nuestra conducta y en nuestra salud mental. Ahí se inicia. Pero vamos, como se inicia, estamos hablando de las emociones, que todo se inicia la emoción. Vamos a hablar ahora de las primarias o básicas, que está incluido, que viene a ser la tristeza, la felicidad, la sorpresa, el asco, el miedo y la ira. Entonces ahora vamos a ver sobre la ira, que viene a ser, que le dije para el día de hoy, vamos a hablar la furia. ¿Qué diferencia hay entre ira y furia? Porque dice acá, no entra la furia, ¿no? Por eso dice acá, porque es furia, se vuelve la persona furiosa, trastorna la mente, es donde el hombre ya no es uno, sino otro, porque el mal lo tomó, empieza a gobernar en él. Entonces vemos
Entonces, ¿qué diferencia entre ira y furia? Según los grandes analistas, dicen que la ira es una emoción básica o primaria que surge cuando nos enfrentamos a una frustración. Entonces, algo frustrado, ¿no? Entonces, aflora lo que es enfrentar una frustración. Ese es, está frustrado. Cuando hablamos, por ejemplo, cuando estás frustrado, o sea, no puedes avanzar, te detiene, algo que te impide, ¿no? Es como decir, estás apurado y se cayó la escoba, y que la culpa no tiene la escoba, sino por yo haberlo colocado mal, y se cayó y me tropecé, me caí. Entonces viene la amargura, entonces empieza esa emoción, pum, pum, se empieza a aflorar. Entonces es una emoción básica o primaria que surge cuando nos enfrentamos a una frustración, algo. Puede ser una respuesta a las personas que nos odian también. Puede tener consecuencias físicas, mentales, aumento del ritmo cardíaco, aumento de los niveles de adrenalina y noradrenalina, aumenta la glucosa en la sangre, o sea, los niveles de azúcar. Entonces, todo imagínense qué ocasiona lo que es la ira. Pero, ¿qué diferencia hay entre la ira y la furia? La furia viene a ser la ira violenta y muy intensa. Uno es una emoción, viene a ser un enfrentamiento a una frustración. Puede tener consecuencias físicas, mentales, pero la furia es cuando ya se convierte violenta, ya ataca. Esa es la diferencia. Y el rostro se deforma, uno se pone colorado ya, porque ya está, como está botando fuego, ya empieza. Eso se llama una ira violenta muy intensa. Es el estado emocional intenso que se convierte en un impulso casi incontrolable. Es como decir, para darnos una idea, ¿qué pasaría, digamos así, tienes tu pareja, ya tienes tu pareja, y de repente por X motivos lo encontraste con otro o con otra en plena lucha cuerpo a cuerpo? Imagínate, ¿cuál sería tu reacción? Esa emoción que aflora, salió esa ira y se convierte en una ira violenta, una furia violenta, porque es el momento que uno se llegó a cegar, y si tiene un arma, pues imagínese, lo lapida. Entonces, por eso que es el estado emocional intenso que se convierte en un impulso casi incontrolable. Esa es la diferencia entre la ira y la furia. Acompaña el deseo de venganza o el de castigo, eso viene. Se puede comparar con una tempestad mental, o sea, así, se vuelve en blanco su mente y pierde los cabales. Vemos en el caso, para darnos una idea, cuando uno pierde los cabales, o sea, es furia, ya empieza, digamos, a sancocharse, sancochado, ya vienen los problemas y ya empieza en la cabeza. Es como el amor, como dice en Eclesiástico, como el amor que empieza a quemar como fuego y no para hasta realizar su cometido. Entonces, algo similar viene a ser el ejemplo, por ejemplo, de Caín y Abel. Ahí vemos algo, mire, mejor vamos a pasar lectura, cómo es de la ira se convirtió en una furia. Vamos a ver en Génesis, capítulo 4, 5, 6 y 7. Vamos a darnos una idea de ira y furia. A Yahvé le agradó Abel y su ofrenda, mientras que le desagradó Caín y la suya. Dos cosas. A Yahvé le agradó Abel, o sea que tenía un corazón
sensible para con Dios, una persona que controlaba sus emociones, era humilde. Humilde no quiere decir que andaba todo, no, humilde significa aquel que sabe controlar sus emociones, de las emociones que estamos hablando. Entonces, sabe controlarlas. También se le conoce como persona de carácter, que es decir, que sabe controlar sus emociones. Por eso dice, pasó algún tiempo Caín, pasó algún tiempo Caín presentó a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra. También Abel le hizo la ofrenda sacrificando los primeros nacidos de sus rebaños y quemando su grasa. A Yahvé le agradó Abel y su ofrenda. Dos cosas, Abel como persona y también su ofrenda. Y le desagradó Caín y la suya, o sea, que no estaba de acuerdo con la forma de ser de Caín y su ofrenda. Según dicen los sabios, que Caín, antes de dar lo mejor de lo que sembraba, llevó a los campos, trajeron frutos silvestres y se lo presentó. Bueno, dicen los sabios. Entonces, viene aquel punto interesante. Caín entonces se enojó mucho y su rostro se descompuso. Por eso que cuando ya la ira, digamos, viene la ira y luego ya aflora lo que es la furia, nuestro rostro se descompone, nos ponemos colorados, cambia el semblante, ¿eh? Los ojos no quieren salir en este momento porque cambia. La adrenalina empezó a multiplicarse en la persona. Entonces su organismo también se transforma. Entonces en ese momento se descompuso su rostro, o sea que le subió la adrenalina, o sea que el hombre se sintió en este caso, tan enojado que entró a lo que es la furia. Por eso dice Caín, entonces se enojó mucho. Y enojarse mucho significa entrar a lo que es la furia, algo más extremado ya. Y su rostro se descompuso, imagínense, ya me imagino, cuando uno, por ejemplo, ya está, tanto es la ira que tu rostro, tus ojos se quieren salir, otros empiezan a botar saliva, ya que se sienten mal, que se descontrola. Entonces su rostro se descompuso. Entonces Yahvé le dijo, ¿por qué te enojas y vas con la cabeza agachada? Si tú obras bien, tendrás la cabeza levantada. En cambio, si haces mal, el pecado está agazapado a la puerta de tu casa, él te acecha como fiera que te persigue, pero tú debes dominar. Entonces vemos el caso de Caín y Abel. Imagínense hasta dónde fue, tanto fue eso que fue rechazado, no le gustó su conducta de Caín y tampoco su ofrenda. Imagínense cómo se sintió el hombre, decepcionado, amargo, y la impotencia misma. Ya el hombre ya se confundió un tanto que, imagínense, le entra la sed de venganza. ¿Qué pasó con su hermano? Hasta dónde llegó, hasta el extremo. Por eso que se acompaña, por eso dice que la furia va acompañada con el deseo de la venganza y de castigo. Así llega. O sea, es comparar como una tempestad mental, así llega. ¿Ah? Por eso dice en Eclesiástico capítulo 12, 10, 12, o sea, capítulo 12, 10, 11, 12, 16 y 17, dice lo siguiente: no te fíes jamás de un enemigo, así como el bronce se cubre de óxido, así hace su maldad. Aunque haga el humilde y camine agachado, cuídate y desconfía de él. Más bien obra con él, con quien pule el bronce, sabe de que su moho no resistirá hasta el fin. No lo pongas junto a ti, podría echarte y desplazarte. No le hagas sentarte a tu derecha, trataría de ocupar tu puesto, y por fin comprenderías mis palabras y te arrepentirías de recordarlas. Y en el 16 y 17, el enemigo tiene dulzura en los labios, pero en su corazón piensa cómo echarte a sepulcro. El enemigo tiene lágrimas en los ojos,
si hay la ocasión, se hartará de tu sangre. Listo, hasta ahí llega el punto. Por eso, tener bastante cuidado. Y luego es en Eclesiástico 9, 17, 18 y 21. Vamos a ver, 17, 18 y 21. Dice lo siguiente. No envidies el éxito del pecador que no sabe cuál será su suerte. No te sientas feliz con una aprobación de los impíos. Recuerda que serán condenados antes de la muerte. Mantente alejado del hombre que tiene poder de matar y no sentirás miedo a la muerte. No tendrás miedo a la muerte. Luego, dice acá, si te acerca a él, no te descuides, que te puede quitar la vida. Sábete que caminas entre trampas y andas sobre murallas. Estás receloso de aquel que se acerca a ti. Y busca el consejo mejor de los sabios. O sea que él, celoso, así vienen los problemas. Entonces vemos en el caso de que la furia viene a ser una ira violenta, muy intensa. El rostro se descompone. Es el estado emocional intenso que se convierte en un impulso casi incontrolable, así se vuelve. Y se va acompañado pues del deseo de la venganza o del castigo, ¿no? Comparado a una tempestad. Así se vuelve. Por ejemplo, vemos en el caso de esa furia, cómo cambia el semblante, cómo viene esa sed de venganza o esa sed de castigo, es la furia. Vemos la reacción, por ejemplo, del rey David sobre un juicio. Cómo a veces uno no llega a cegar, pues el problema, no llega a cegar. Y si no lo sabemos controlar, imagínense, no llega a cegar, no cegó, y nos controló. Vamos a ver en el caso del rey David, en un juicio. Va el profeta Natán va el profeta porque David había pues cometido adulterio. Por causa de ese adulterio, ¿qué pasó? Quedó gestando la mujer, y como él, queriendo tapar su delito, lo llamó pues al general para que se acostara con su mujer. No quiso, no se acostó, entonces mandó una carta que cuando están en guerra con los filisteos, cuando llega la guerra, lo dejen solo a él solo para que lo maten. Y así fue. Entonces, al ver todo ese problema que había suscitado, Dios lo toma como instrumento al profeta Natán, va y le dice lo siguiente, y vamos a ver cuál es la reacción que tiene David. Dice así en 2 Samuel, en capítulo 12. Yahvé envió al profeta Natán donde David. Natán entró donde el rey y le dijo, en una ciudad había dos hombres, uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y bueyes. El pobre tenía solo una ovejita que había comprado. La había criado personalmente y la ovejita había crecido junto a él y a sus hijos. Comía de su pan, bebía de su misma copa y dormía en su falda. Él la amaba como a una hija. Un día el hombre rico recibió una visita y, no queriendo matar a ninguno de sus animales para atender al recién llegado, robó la oveja del pobre y se la preparó. Al oírlo, David se enojó mucho con el hombre rico. Imagínense, se enojó mucho, o sea que le entró pues una ira violenta, intensa. Entonces va acompañado pues del castigo, ¿no? Entonces, al oírlo, David se enojó mucho con el hombre rico y dijo a Natán, vive Yahvé, el que hizo tal cosa merece la muerte. Pagará 4 veces el precio de la ovejita por haber actuado así sin ninguna compasión. Fíjese la sentencia que dicta el hombre, porque ya aplicó, como dice, el castigo, ¿no? De esa ira se convirtió en
una ira violenta, una furia. Ya me imagino se descompuso a su rostro, porque ¿cómo es posible que haga esto? Entonces Natán le respondió, tú eres ese hombre. Esto te dice Yahvé, Dios de Israel. Yo te ungí rey de Israel, te libré de la mano de Saúl, te entregué a la familia de tu Señor, puse a tu disposición sus mujeres, te di poder sobre Judá e Israel. Y por si fuera poco, te daría más todavía. ¿Por qué entonces te has despreciado haciendo lo que no me gusta? Tú no solo fuiste el causante de la muerte de Urías, el heteo, sino que además le quitaste su esposa. Si tú lo has asesinado por la espada de los amonitas, pues bien, ya me ha despreciado, te has apoderado de la esposa de Urías, jamás se apartará la espada de tu casa. Fíjese, vemos acá de la furia, ¿no? Como una cosa es la ira, una emoción primaria, puede ser una respuesta a personas que odian, ¿no? Pero ya esa es la ira. O sea, primero viene la emoción de la ira, aflora, pero ya furia ya se va más extremadamente. Ya viene venganza, viene castigo, o sea, viene, así como en el caso de David, aplicó pues el castigo severo para aquel que había cometido tal anomalía. Entonces vemos cómo son las cosas, esas reacciones que son más de la ira ya. Hablamos, por ejemplo, también, para darnos otra idea más, de la furia del profeta Jonás, por ejemplo. Vamos a ver qué pasó con el profeta Jonás. Profeta Jonás, vamos a ver. Estamos viendo como cultura para nosotros mejorar nuestra conducta, tratar de mejorar, no ser lo mismo, sino tratar para vivir en paz con nosotros mismos. Ese es el plan de Dios que tiene para cada uno de sus hijos, no para empeorar, sino para llevar una vida más disipada. Ese es el punto. Vamos a ver dónde se encuentra en el libro de Jonás. Vamos a ver. Profeta Jonás. Muy bien, tenemos acá, ya lo encontré. Estamos ahí, por ejemplo, en el capítulo 4. Primero dice en el 3, sabemos muy bien a través de la historia que Dios lo toma al profeta Jonás y le dice pues que vaya al pueblo de Nínive. Y bueno, él antes de ir pues al pueblo de Nínive se puede, digamos, como decir, te vas a tal sitio al norte, tienes que hablar, predicar. Y él tomó el bar, digamos, tomó la embarcación, antes de ir al norte se fue al sur, listo, dándole la contra. Pero tanto fue su, digamos, su huida que se levantó una tempestad, descubre que el Dios de él se había irritado, y para que no perezca, dijo mejor, no, como no quería ir al norte, mejor me botan al agua, quiso morir. Pero tuvo, digamos, las cosas que tiene que cumplir, se lo tragó, dice la historia, un pez, bueno, lo vomita en la orilla todavía, en la playa de Nínive. Bueno, sabemos toda la historia. Pero acá viene lo interesante. Viene pues a pregonar el pueblo de Nínive, el castigo que van a recibir. Entonces llegó pues hasta los oídos del rey, y el rey pues al ver que se acercan los días de la desaparición del pueblo, pasar desaparecido por su iniquidad, entonces mandó pues ayunar a todo el pueblo y hasta las bestias, todo ese día ayunaron todos. Entonces Jonás al ver que Dios se había arrepentido de la mala conducta y se arrepintió también de su amenaza, no lo castigó como lo había amenazado, no lo castigó porque se fue a una loma, ahí armó una casita, una chocita pequeña para ver a qué hora lo desaparece. Y no había nada, no hizo nada, se arrepintió Dios de haberlo castigado, porque la gente se arrepintió también. Pero ¿qué hizo Jonás? Se disgustó mucho, se disgustó el hombre de que Yahvé lo había perdonado al pueblo. Lo había perdonado a los ninivitas,
Entonces, ¿qué dijo Jonás en su enojo? Pucha, que es el hombre, o sea, se disgustó, se disgustó mucho, el hombre estaba decepcionado. Entonces dijo, Jonás se disgustó mucho de que Yahvé no había castigado a los ninivitas, se disgustó. Y en su enojo dijo a Yahvé, Señor, yo tenía razón cuando estaba en mi casa. Es precisamente por esto que traté de huir a Tarsis, o sea que antes de ir al norte se fue al sur, traté de huir, no quise ir. Yo sabía bien que tú eres un Dios clemente, misericordioso, paciente, lleno de bondad, siempre dispuesto a perdonar. Por eso dijo, ¿para qué voy a ir? Se va, de tanto fue, digamos, porque tenía que cumplirse los planes de Dios, bóteme el agua para morir, qué bueno fuera que muriera. No, tiene que ir a cumplir su misión, hasta que termine su misión. Entonces, ¿qué cosa le dice el profeta? Oh Yahvé, te ruego que tomes mi vida. Ya no quiso saber nada, decepcionado. Quiero que tome mi vida. O sea que ya estamos hablando de una furia, ya no estamos hablando de ira, furia. Decepcionado de la vida, quítame mejor la vida. Prefiero morir a vivir de esta manera. No quiso nada el hombre, se bloqueó el hombre. Entonces Yahvé le contestó, Jonás, ¿crees que tú tienes razón para enojarte así? Pero Jonás salió de Nínive, se hizo una cabaña al este de la ciudad para ver lo que sucedía. Imagínense. Se fue pues a una parte alta para ver qué sucede el hombre, qué hora desaparece, ahí no seguía con lo mismo. ¿Y qué hace Dios? Hizo brotar una planta de ricino que creció por encima de Jonás para dar sombra a su cabeza y así calmarlo de su enojo, porque el hombre estaba pues, bien contrariado. O sea que estaba, pues, en este caso, la furia estaba pues en ella. Se había decompuesto su rostro, estaba decepcionado de todo, no quería nada. Bloqueado el hombre. Entonces, ¿qué hace Dios? Permite pues de que creció por encima de él como dice, una encina, creció sobre él, para que le dé sombra, para que le calme la rabia que tenía. Entonces al ver eso, que le daba sombra, se aplacó un poco su ira que tenía, se alegró por la planta, ¿no? Pero al día siguiente, al amanecer, Yahvé mandó un gusano que malogró la planta y se secó. Al salir el sol, Yahvé hizo soplar vientos calientes desde el este. El sol acaloró tanto a Jonás que éste se desmayó y se deseó la muerte. Imagínense hasta dónde, qué tal furia. Se deseó la muerte y dijo, mejor es morir que vivir. ¿Hasta dónde? Eso se llama furia, sale de jazz. Más de la ira te amargas un rato, pero ya cuando llegas a una cosa extremada se llama furia. Entonces en este caso le entró una furia que deseó mejor morir. Mejor es morir que vivir. Dijo, no puede ser esto con mi vida. Entonces ahí cuando Yahvé le pregunta, le dice, ¿te parece bien enojarte por este ricino? Jonás respondió, sí, tengo razón para estar enojado hasta el punto de querer morir. Entonces Yahvé le dice, te afliges por un ricino que no te ha costado trabajo alguno y que no has hecho crecer, que una noche ha nacido y una noche ha muerto. Pues bien, yo no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir el bien y el mal y gran cantidad de animales. Fíjese qué tal misericordia de Dios. ¿Cómo no va a tener lástima de esa gente que no sabe distinguir entre el bien y el mal? Tú que sabes distinguir entre el bien y el mal estás así. ¿Qué será pues esta gente que no sabe diferenciar entre el bien y el mal? ¿Acaso no tendré misericordia? Entonces vemos acá, queridos amigos, cómo estamos hablando de lo que es la diferencia del uno con el otro. ¿Ah? De la furia, de la ira y la furia.
sea, la ira es una emoción básica, primaria. Aflora cuando nos enfrentamos a una frustración. ¿Ah? Entonces, vemos acá cómo empiezan a aflorar, con el caso de Caín, afloró, porque Dios no lo tuvo en cuenta a él, ni tampoco a su obra, sino a su hermano. Se enfureció tanto el hombre, imagínense, que su rostro se descompuso, tanto fue esa amargura de este hombre, ¿no? Se descompuso su rostro. Vemos la reacción de David. ¿Quién es para hacerlo pagar a ese hombre? Imagínense, se descompuso su rostro. A la final se tuvo poder para él. Se le bajó toda la fiebre. ¿Ah? Tenemos el caso del profeta Jonás, imagínense. De la misma forma, vemos acá que esa furia, él deseaba morir, preferir porque sabía que Dios tenía que misericordia. ¿Ah? Y le puso una comparación de esa encina, ¿no? Piscina. Hizo esa comparación que creció, le dio sombra, se aplacó su ira, se secó luego, imagínense, el sol que le quemaba, se desmayó y deseaba la muerte necesitaba. Se estaba decepcionado de todo. Entonces vemos, hay una diferencia entre ira y furia. Como dice en Proverbios 22, 24, no tengas nada que ver con gente violenta, ni te hagas amigo de gente agresiva, porque puedes volverte como ellos y pondrás en peligro tu alma. Proverbios 14, 17. El que fácilmente se enoja comete locuras. En versión Biblia para todo dice, vas a hacer tonterías. El hombre perverso es aborrecido, muestra gran impaciencia. Entonces fíjese cómo nos recomiendan las escrituras, por eso en Reina Valera contemporánea, no te juntes mejor, trata. A veces vivimos en ese mundo y también como es si no aprendiste, uno empresa también ya, vives con lobos, aprendas a aullar también. Entonces, ¿cuál sería nuestro proceder ahora? Ya estamos viendo cómo es la furia, todo, y esto no es algo que todos los seres humanos estamos en ese corte, no cada uno ni el otro, no, todos. Hay un momento que, como dice, te saca de los cabales. Hay cosas que te saca de los cabales y de repente por alguien, de repente un hermano, una hermana. Pero ¿cómo es posible si es hermano, ¿por qué tiene que reaccionar así? ¿Por qué me tiene que hacer esto? Su reacción empieza y tanto esa furia que hasta le puede hacer daño también a la otra persona. Ese es el punto. Pero nosotros, ¿cómo controlar esa parte, esa emoción negativa? Que es la primera, esa emoción, la primaria, que viene a ser que esa ira se convirtió pues en furia. Entonces hay momentos que tenemos que buscar que controlar. Por eso dice Pablo en su carta a los Efesios 4, 26 y 27, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Te puedes amargar, ya está bien, pero no peques, pues no vas a ir a tal extremo. ¿Ah? Eso nos enseña a tener un autocontrol de una manera estricta. Como dijo un pensador, el hombre fuerte no es el luchador bueno. El hombre fuerte es aquel que se controla a sí mismo cuando está enfadado. Entonces acá tenemos que buscar es controlarlo. Pero el problema, pues yo no puedo. No puedo porque es una lucha fuerte. Es como el amor, como dice, vuelvo a repetir en Eclesiástico, el amor es como fuego. ¿No? Como fuego, como poner fuego, dice, en las faldas. Entonces, ¿cómo controlar esa parte? Acá dice el apóstol Pablo, airaos, pero no pequéis. Y que tu ira no dure pues hasta la puesta del sol. Acá viene el autocontrol o controlar. ¿Cuál sería nuestro proceder
Ahí ingresa lo que dice Pablo: aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Tenemos que invocar el nombre de Dios, tenemos que pedir auxilio, porque invocar es pedir auxilio. Estoy en un peligro de explotar, ¿no? De explotar, y de explotar puedo perjudicar y puedo quitarle la vida a alguien. Entonces, no, ¿por qué? Porque no hay un control a mí, me controló, me utilizó. Entonces tengo que pedir a Dios que me dé calma, que aprenda a perdonar, pedirle. Ahí cuando el hombre se tiene que humillar ante Dios: ayúdame a controlar esta emoción de la frustración, ayúdame a controlar de la furia que ya me llevó hasta el colmo. Pero ¿por qué, amigos, esto? ¿Por qué? A veces uno dice: pero ¿por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué tuvo que hacer tal fulano y tal? ¿Por qué tuvo que hacer esto? A veces uno, dice el dicho, no hay un mal que por un bien no venga. Una es el pensar del hombre y otro es el plan de Dios, para ver hasta dónde va tu temple. Si tienes paciencia o no tienes paciencia. Si aprendes a sobrellevar o no aprendes a sobrellevar. Por eso es bueno, nos enseña cómo controlar nuestras emociones. No que nos controle, sino buscar que controlar. Como no puedo controlar, pido el apoyo de Dios para controlar esa parte negativa que me afecta. Entonces dice que de los malos, dice la Escritura, de los malos siempre sale lo bueno. Vi la reacción de mi hermano que me hizo, pero no me di cuenta que gracias a este problema empiezo a ser una persona más templada. Así como Dios le dijo, o sea, como Jesús le dijo a Judas: haz lo que tienes que hacer. Pero si lo veremos desde un punto de vista, no puede ser, pero ¿por qué tenía que ser? No, para que se cumpla la Escritura. Porque por una traición cualquiera de ellos tenía que traicionarlo sí o sí, para que se dé cumplimiento a lo que él dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para la remisión de pecados. Para que se cumpla, porque dice en Hebreos: si no hay derramamiento de sangre, como dice, mientras vive el testador, nulo es el testamento. Tenía que morir, obligatorio, para que se dé cumplimiento del Cordero Pascual, para la libertad. Entonces, ¿por qué tenemos que amargarnos? Al contrario, si eres un israelita, pedir: Señor, ayúdame a controlar mis emociones, ayúdame a controlar que la ira, la furia, ayúdame, Señor, a ser una persona paciente. Y cuando empiezas a ser templado, equilibrado, es porque algo bueno te espera. Eso es lo que tenemos que hacer. No actuar inmediatamente y dar rienda suelta. No, al contrario, tratar a ser humilde, quiere decir a controlar nuestras emociones, a controlar la ira, a controlar esa furia, para no llegar a una cosa extremada. Eso es lo que tenemos que hacer, mis queridos amigos, para tener una vida en paz. Y Dios, sin querer queriendo, nos está puliendo. Cuando algo te pasa en la vida y que te hacen tus mismos hermanos, no es para que te sientas incómodo. Haz una imaginación que esta es una peña. Hazte una imaginación de una peña. Abajo hay un riachuelo de agua cristalina y muchas piedras bien lisas. Hubo un pequeño movimiento, lo que estaba en la parte superior, una piedra deforme, una piedra ruda, tosca, se cayó. Se cayó. Ahora el agua, el río, lo empieza a mover a esa piedra deforme. Al chocarse, se choca en una piedra. Luego, movido por el agua, se choca con otra piedra, y cada choque lo va limando, lo va arreglando, le va quitando lo que sobra. Imagínense de acá unos 10, 20, 30 metros,
¿Cómo queda esa piedra? Bien suave. Y si vamos a la Escritura, vamos a encontrar que el agua es el Espíritu de Dios. Como dijo Jesús, de mi vientre fluye el río de aguas vivas, y él hablaba del Espíritu Santo. Y si hablamos de las piedras, dice Pablo, ustedes son como piedras vivas. Entonces, movido por el Espíritu, de repente un hermano me recibió con los brazos abiertos. De repente el otro me dio un puntapié, me menospreció. Y eso no es motivo para yo desmayar. Dios me está puliendo en mis mismos hermanos espirituales. Por eso, amigo, no te sientas desmayar, no te sientas mal. Si te ven con una indiferencia, tú nunca le devuelvas con la misma moneda. Como la Escritura es bien clara, si te maldicen, quiere decir, hablan mal de ti, tú debes bendecir. Pues la palabra maldecir significa decir mal. Decir mal. Hablan mal de ti, tú debes bendecir. Y no tienes que devolverle mal por mal, ni maldición por maldición. Esa es la forma a medida que vamos avanzando y vamos a empezar a controlar esa emoción negativa. Y nos sentimos bien lo que hacemos. Así es, queridos amigos, llegó el momento de buscar que controlar esas emociones negativas, de la ira, la furia, para ser hombres de bien. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Permedina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte con tus amistades para llegar a más sedientos de la palabra de Dios.